nos va quedando menos tiempo. Cada vez se va pasando los días, se va pasando la vida y cada vez estamos más cerca del Señor. Cada vez estamos a un paso de la eternidad, estamos a un paso de encontrarnos con nuestro Salvador. Y anhelamos ese día, anhelamos poder encontrarnos y adorarnos con el Señor. Y allá, y cuando estemos adorando al Señor, no vamos a necesitar predicar, preparar mensajes, ser enseñados. Vamos a tener ahí al Señor y va a ser toda la gloria y toda la adoración para Él. Y es lo que vamos a hacer y es lo que anhelamos. Y ahí seguimos viendo y cada vez ya va quedando menos tiempo, ¿no? Calculo que si el tiempo nos deja un poquitito compartir, ya estamos casi terminando los requisitos de obispo, anciano, pastor, ¿no? Que es lo mismo, que vimos que es lo mismo, y diáconos. Y lo que el Señor exige a cada uno de sus hijos, a cada una de los miembros de la iglesia, a cada uno de los que componen la iglesia de Jesucristo. Esto, hermanos, como lo venimos diciendo, es algo que tenemos que pensar que esto lo tenemos que cumplir todos, ¿no? Todos. Mayormente aquellos que enseñan la palabra, que predican la palabra, que aconsejan, que están trabajando dentro de la iglesia, que el Señor pone dentro de la iglesia. Y estos son los requisitos que todo siervo de Dios tiene que tener. No solamente lo que el Señor pide para edificar la iglesia local nuestra, sino para todas las iglesias hermanas de nuestra ciudad. Aquellos que predican el Evangelio de Jesucristo, son los mismos requisitos. Son los mismos requisitos lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a leer ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Y me parece que yo lo estaba leyendo también en la versión de la Biblia de las Américas. Me gustó mucho como dice. Y me parece que el hermano Dani tiene la Biblia de las Américas, ¿no? ¿Trajiste el libro? Sí. Voy a pedir que lo leas, ya que lo tenés en la Biblia de las Américas, del versículo 1 hasta el 7, si podés, por favor. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Amén. Esa es una versión un poquitito más clara, ¿no? Y con textos, con palabras muy importantes para tener en cuenta, para que podamos refrescar este pasaje que lo venimos leyendo ya hace 3 domingos atrás. Venimos leyendo este pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, lo leímos del 1 al 13, pero también leímos Tito capítulo 1 a partir del versículo 5, que son los requisitos que deben tener aquellas personas que trabajan en la obra del Señor. Pero también lo debe tener toda la iglesia, ¿no? Esto se aplica a los ancianos, se aplica a los diáconos, se aplica a aquellos que están dentro de la congregación. Hermanos, si el Señor nos llamó por su gracia, el Señor nos dio dones a todos. Y todos debemos estar trabajando para la obra del Señor. Hay algo, el jueves compartíamos en la radio, ahí que también está, Pepe sigue compartiendo
lo que es el oficio pastoral, podríamos decir así, ¿no? Lo que es el trabajo en la obra, lo que requiere de obispos, de lo que requieren los diáconos. Y estábamos compartiendo ese tiempo y le compartía ahí a los hermanos que le hicieron un reportaje a la iglesia de John MacArthur, la iglesia de la Comunidad de la Gracia en Estados Unidos, y recién comenzaban ellos, tenían 900 miembros. ¿Sí? Es una iglesia grande. Estados Unidos se generaliza por tener iglesias numerosas, porque la mayoría de las personas son protestantes, profesan la religión evangélica o bautista, y las iglesias se llenan, ¿no? Pero en este caso la iglesia de John MacArthur es una iglesia que en ese entonces, cuando le hicieron el reportaje, tenía 900 miembros, ¿no? Y un periódico cristiano le estaba haciendo el reportaje, y el columnista, el periodista, tituló la nota, no sabía cómo titularla, ¿no? Pero le puso la iglesia de los 900 ministros. Y eso llamaba la atención. ¿Por qué una iglesia con 900 ministros? ¿Cómo puede ser? Porque en todo el diálogo que John MacArthur había tenido, él expresó que no solamente el Señor había levantado ancianos, diáconos, sino que toda la iglesia estaba abocada a servir a la iglesia misma y afuera, a estar trabajando con sus dones, con lo que el Señor había puesto. Y es esa responsabilidad que cada hijo de Dios tiene que tener. Por eso es bueno que podamos tomar todos el compromiso, todos saber que debemos cualificar en estos requisitos que nosotros estamos exponiendo. De todos estos requisitos que el Señor nos dice en su palabra, tenemos que todos apuntar a eso. Ser todos de esa misma forma y esforzarnos en la gracia del Señor. No solamente los que tienen que trabajar en la congregación, en predicar, en enseñar, en discipular, en visitar, en aconsejar, sino que es toda la iglesia, toda la iglesia. Por eso es bueno cuando pasamos ese tiempo juntos, poder aconsejarnos, poder decir bíblicamente lo que mi hermano está necesitando, ser guiados por el Espíritu Santo y saber que también estamos preparados para la obra del Señor. Y mayormente los hombres, que esta iglesia pueda haber hombres que se esfuercen por esta gracia, que se esfuercen por cumplir estos requisitos, porque en cualquier momento el Señor los puede llamar. El Señor, Él es el que llama, por eso el Señor es el que trae a la obra. Pero es necesario que tengamos en cuenta estos requisitos todos los hijos de Dios. El domingo pasado yo había terminado con el ministro tenía que llevar una vida autodisciplinada, bien organizada. Y justo yo dije una palabra que era el vocablo griego traducido respetable, que es cosmios, que se deriva de cosmos, y yo lo comparé con la misma palabra caos, y es lo contrario a caos, ¿no? O sea, cosmos es lo contrario a caos, no es lo mismo. Hago la aclaración porque estaba escrito en el apunte, lo escribí mal, así que es un error del que escribió. En este caso soy yo, el mismo que escribió y el mismo que leyó. Así que hago esta aclaración porque cosmos es algo que está arreglado, ¿no? Es respetable, y caos es desordenado. Entonces, me había hecho la aclaración mi hermano Pepe, y entonces le digo, sí, es verdad, uno hablando se le pasan por ahí cosas por alto, aunque parece una pequeñez, pero para que quede aclarado, ¿no? Y ahora vamos a seguir viendo lo que dice ahí. Bueno, Dani leyó la versión de la Biblia de las Américas. Dice el versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y vamos a detenernos ahí, porque creo que tal vez nos quedaría una cosa más, que espero tener el tiempo de poder desarrollarlo y de poder exponerlo, que habla acerca de la familia. Y no quiero pasarlo por alto, sino que hay que darle un énfasis importantísimo
a cómo el ministro del Señor debe tener su hogar, su casa, cómo se debe ocupar de su familia, de su esposa, de sus hijos, de lo que el Señor le ha dado. No solamente, como dijimos, el ministro, sino que toda la iglesia, todos los hijos de Dios deben conducirse, y esto es lo que dice el versículo 4. Y el versículo 6, salteando el 4 y el 5, el versículo 6 dice: no un neófito o un recién convertido o una planta pequeña, no sea que envaneciéndose caiga, dice la versión de las Américas, en la misma condenación que cayó el diablo. ¿Sí? Y acá dice: caiga en la condenación del diablo. Y dice el versículo 7: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Pero vamos a ver, hermanos, nos queda lo que es hospedador, que hay una de las cualidades que tiene que tener el siervo del Señor, es hospedador. ¿Pero a quién puede hospedar? Hospedador, que tenga una casa así o así grande, que tenga una casa de una sola habitación y que le deje la pieza a cualquiera de los hermanos de la iglesia, a cualquiera que venga de afuera. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Ahí en Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14. Lucas capítulo 14, vamos a tomar este pasaje, es algo que dijo Jesús. El vocablo griego traducido de hospedador está compuesto por sustantivo, que es extranjero o amar, o el verbo de fileo, que es amar o mostrar afecto. ¿Sí? Amar o mostrar afecto significa amar a los extranjeros, si lo podríamos unir. Y de modo que la hospitalidad bíblica es mostrar bondad a los extranjeros, no a los amigos. ¿Sí? Lucas 14, del 12 al 14, nuestro Señor dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hermanos, se comprende que ser una persona hospedadora, un hijo de Dios, eso también es estar vulnerable. Hay testimonios de hermanos que en este caso dice la palabra, en algunos casos hospedaron ángeles, pero en algunos casos hospedaron demonios, que metieron a gente a su casa y les robaron, hicieron cosas que no fue bueno, ¿no? Hermanos en la fe, con supuestos hermanos en la fe, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser conscientes que esto requiere vulnerabilidad. Y aquellas personas que son sagaces, aquellas personas que quieren tomar algo, se conocen lo que dice la Biblia, y tal vez van a decir: hermano, me tenés que hospedar en tu casa, porque dice la palabra de Dios. Pero el Señor no nos está obligando a que debemos hacer. Nos está dando una pauta de a quiénes debemos hacer, y su condición espiritual está dando una prioridad. Quiere decir que está poniendo prioridades. No dice háganlo con todo el mundo. Deteniéndonos en el contexto histórico también, recordemos que había misioneros, como en el caso de Pablo, que iban, viajaban, predicaban el Evangelio. Había hermanos que tenían que llevar cartas a otros hermanos, y no era como ahora, que tenían colectivos que estaban en una hora en un lugar, o un avión que estaban en una hora, media hora en un lugar. Había que caminar, había que transitar caminos peligrosos, y era de días y de días. Entonces, ¿qué pasaba? Se encontraban con hermanos en distintos pueblos, ciudades, y tenían que dormir, tenían que descansar. Entonces, a esas personas había hermanos que los hospedaban, les daban el lugar donde ellos vivían para que puedan descansar. Y la palabra del Señor también pueda ser predicada y llegaran las cartas. Bueno, en este caso de Pablo, de los discípulos, ¿no? En Mateo 10:16, para ver que no tenemos que descartar la sabiduría que el Señor nos da para hacer esta tarea. Mateo 10:16. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Alguien que los quiera leer? Mirad, yo os
envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como la serpiente e inocentes como las palomas. Y el versículo 17 dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y los gentiles. Fíjense que el Señor está diciendo: vayan, pero sean cuidadosos. En todo debemos tener este criterio. Dios nos exige que no descartemos la sabiduría para esta acción. ¿Sí? Por eso es bueno aclarar. El siervo del Señor debe ser hospedador, pero no tiene que descartar la sabiduría que da el Señor en su palabra, de decir que debemos ser astutos como serpientes, dice prudentes, mejor dicho, como serpientes, y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, ¿no? Porque no todos son hijos de Dios, no todos. Hay hermanos en la fe y hay algunos que se disfrazan de hermanos en la fe. Y por eso debemos tener sabiduría en esta acción que debemos tomar. Y más un siervo del Señor. Recordemos, hermanos, que si alguien tiene que hospedar en su casa a alguien, yo me imagino que van a tener en cuenta que si viene un muchacho joven, debe mirar si está con su esposa y si tiene 3 hijas mujeres y tiene 2 habitaciones, tendrá que ver si puede hacerlo o no. Y ahí es donde hay que ser cuidadosos. Por eso no hay que ser muy en el sentido de arrebatado, como decimos, ¿no? O sea, vulgarmente arrebatado en tomar decisiones y después sufrimos consecuencias, y el Señor nos está avisando. En Romanos capítulo 12, versículo 13, Romanos capítulo 12, versículo 13, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sí? Eso es parte de lo que un cristiano debe hacer: compartir y practicar la hospitalidad. Pero en esto el Señor nos pone criterios, siempre, hermanos, cuidando lo que el Señor nos ha dado, cuidando nuestra familia, cuidando nuestro hogar, que nosotros estemos proveyendo para nuestro hogar, que nosotros estemos trabajando para nuestro hogar, y también lo debemos hacer para con los hermanos. También lo debemos hacer para ellos cuando lo necesiten y si está dentro de nuestras posibilidades. Ahora, en Hebreos 13:2 también vemos este requerimiento. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra del Señor: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Y 1 Pedro 4:9, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y ahí el Señor nos está hablando. Debemos ver, cuando consideramos nuestra responsabilidad de amar a los extranjeros, recordemos primeramente que Dios nos recibió en su familia. Dios nos recibió a nosotros. Debemos tener en cuenta también ese amor que el Señor tuvo para con nosotros, es lo mismo que nosotros debemos tener para aquellos que son nuestros hermanos, y que son, en este caso, habla de hoy, en los tiempos que se vivían. Como les dije, había gente que iba predicando el Evangelio y necesitaba quedarse en un lugar. Hoy generalmente todos tienen un lugar donde quedarse, ¿no? Generalmente hay un hogar, hay una casa. Pero, hermanos, debemos tener la sabiduría del Señor para poder hacer esta tarea. Nosotros hospedamos a gente cuando abrimos nuestro hogar para predicar el Evangelio. Abro mi casa para que se predique el Evangelio, para discipular a gente, y estamos abriendo, estamos hospedando por un momento a un grupo de hermanos o a veces extraños para que se predique el Evangelio. Y esto
bien califica o cualifica en este término de hospedador, porque es amar al extranjero o mostrar afecto. Y estamos mostrando un afecto al abrir nuestro hogar, al predicar la palabra. Por eso debemos estar orando y pidiéndole sabiduría al Señor y tener esta hospitalidad, ser hospitalario. Hay otros pasajes, creo que hay en Tito capítulo 1, versículo 8, que también habla. El que lo encuentra más rápido lo puede leer, si quiere. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahí está la característica, ¿no? Hospedador, ¿sí? Y había otro, bueno, hay un pasaje que en 2 Timoteo 1:16, ya que estamos ahí cerquita, 2 Timoteo 1:16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Anesito, porque muchas veces me confortó y no me avergonzó de mis cadenas. Ahí está, un versículo muchas veces dice, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Dice el apóstol Pablo, dice que fue una persona hospitalaria, ¿no? Tuvo esa oportunidad, lo brindó y ahí se estuvo hospedando también el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo también no era el que elegía los lugares. Pablo se hospedó en la casa de, como dijimos hace un tiempo atrás, un curtidor, que era una profesión despreciable, una profesión que los judíos odiaban esa profesión por lo que significaba ser ese curtidor de pieles, y entonces nadie quería juntarse con un curtidor. Pero ¿qué pasó? Pablo se fue a hospedar ahí, porque ahí no lo iban a encontrar. Como era tan despreciable, lo tenían en un lugar, nadie lo visitaba, pero él prefirió ese lugar para poder hospedarse. Y esto es muy bueno también para aquellos que son hospitalarios, pero también aquellos que buscan el hospedaje. Hoy nosotros, los siervos del Señor, deben estar confiando en el Señor. Si el Señor envía a algún lugar a algún siervo a predicar, tiene que confiar en la providencia del Señor, pero sabiendo que va a haber hermanos que le pueden estar dando esa hospitalidad que ellos necesitan. Ahora, hay aquellos que son lobos rapaces, que hoy están distribuidos en distintas congregaciones, o aquellos que dicen llamarse pseudos apóstoles, que buscan hoteles 5 estrellas, que buscan hoteles céntricos, que tienen que tener sí o sí un servicio de lavandería, un servicio de mucama, porque si no, no van a predicar al lugar donde los llevan. Y eso avergüenza el Evangelio del Señor Jesucristo, y esos no son siervos del Señor, no son siervos del Señor. Por eso, hermanos, hay que ver el siervo del Señor, que debe ser hospitalario, pero también debe ser tener cuidado. Y también cuando necesite hospedaje, necesita también tener cuidado y estar viendo a qué lugar va a ir, ¿sí? Y tener cuidado. Por eso esto es importante porque son cualidades que otros ven, ¿no? Y entonces yo me detendría un poquito más al ser hospitalario, pero también al saber cuando alguien se tiene que ir a hospedar a la casa de otro hermano. Ser cuidadosos del lugar. Tal vez hay hermanos con mucho corazón en una casa humilde, ¿no? Y una casa que tal vez no tiene calefacción, pero nos abren el lugar para quedarnos. Hermanos, siempre debemos ser agradecidos, siempre. No debemos quejarnos ni debemos avergonzar a un hermano, porque tal vez herimos a un hermano con comentarios que por ahí hacemos, que frío que hace en esta casa, che, las paredes se te están cayendo. Y entonces, hermanos, eso no es un siervo del Señor, sino que debemos estar gozosos en todo. ¿No? ¿Dónde tenemos que ir? A la calle a dormir, para predicar el Evangelio de Cristo. Pero por la gracia del Señor nos recibe en un hogar y estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, cuando a alguno les toque salir y ser agradecidos con lo que le ponen las
hasta delante de la mesa, ¿no? La comida y ser agradecido. Lo otro es un maestro, una persona, un siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Y ahí en Tito 1:9, vamos a buscarlo. En Tito 1:9. ¿Alguien que lo quiera leer? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Muy bien, fíjese que dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es decir, que ha sido enseñada. Lo primero que debe ser un maestro, lo primero que debe ser aquel que es llamado, es tener un espíritu enseñable. No solo que enseñe, sino que continuamente está siendo enseñado. Le están enseñando y él está aprendiendo. Está aprendiendo. Y es algo difícil a veces creer que la sabemos todas. Más nosotros que venimos en esta cultura tan mezclada, de mezcla de españoles, de alemanes, de gallegos, de turcos, de un montón de cosas. Nuestro carácter, hemos sido criados en una cultura que nos la creemos que sabemos todo. Por eso a veces el argentino es una persona intratable, ¿no? Porque a veces pensamos que lo creemos todo. Y hermanos, somos lo que el Señor dice que somos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros debemos estar mirando que nuestra característica es la de Cristo. Buscar esa característica de Cristo. Por eso el Señor tiene que tratar mucho con este carácter, ¿no? Tiene que tratar en nosotros mucho con este carácter. Yo lo veo personalmente en mi vida, ¿no? Tratar de no ser, sí, eso yo ya lo sabía. Sí, eso yo ya lo iba a hacer porque lo sabía. Y siempre sale eso, ¿no? De querer saber todo. Y dice que el maestro, que aquella persona que quiere enseñar a otros o que sea apto para enseñar, primeramente debe haber sido enseñado. Debe haber sido enseñado, que ha sido instruido en las Escrituras, pero que no es un novato en las Escrituras, que no es alguien que es nuevito en las Escrituras. Por eso tiene que ser la palabra griega que dice acá que es didácticos, es apto para enseñar. Y es curioso que se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento esta palabra apto para enseñar. Está en 1 Timoteo 3:2, que lo leímos recién, y en 2 Timoteo 2:24. Ese lo vamos a buscar. Y ahora podemos ver, hermanos, que esta cualificación apto para enseñar que nos da la Escritura está en medio de una lista de cualidades morales. Venimos viendo que debe ser cuidadoso, autodisciplinado, hospedador, pero está en el medio, está esto, apto para enseñar. Y esto es una característica que requiere de haber sido enseñado y poder enseñar, ¿no? ¿Qué dice ahí 2 Timoteo 2:24? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Un anciano o un pastor, un obrero del Señor, debe ser apto para enseñar. Debe ser apto para enseñar. Y esa es una aptitud que lo separa de los diáconos y del resto de la congregación. Tienen que tener esa actitud de recibir instrucción, ser enseñados, tener ese espíritu humilde de poder saber que estamos aprendiendo juntos, como congregación, como iglesia, ser edificados, pero así también poder enseñar a otros, poder estar enseñando. Entonces, una de las cosas que debemos saber es que nunca podemos poner a alguien en el ancianato o en la tarea pastoral, a menos que estemos totalmente seguros que está comprometido con la palabra de Dios y la sana doctrina. Y hay una cosa que dice ahí en 1 Timoteo 2:2. Y este es un comentario que es para tenerlo en cuenta, ¿no? En 1
Timoteo capítulo 2, versículo 2. ¿Alguien que lo Por quiera los leer? reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No, este pasaje no era, perdón. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está, un hombre que sea retenedor de la palabra fiel. Eso es lo que dice ahí en 2 de Timoteo 2:2. Retenedor de la palabra fiel, poder exhortar en la sana doctrina, y también esto nos ayuda a cuidarnos de los falsos profetas y de los falsos maestros. Nos ayuda a cuidarnos de las falsas enseñanzas, y en esto nosotros podemos probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Si retiene la palabra fiel. Si lo que dice la Escritura es lo que verdaderamente es, no la dobla, no la tuerce, y si lo que predica, como decíamos antes, lo está viviendo, está siendo coherente con lo que está predicando, está siendo coherente, y eso es importantísimo, hermano. Todos debemos analizar esto. Si aquella persona que a mí me está enseñando, que estoy escuchando, está siendo coherente con lo que está predicando. Por eso la iglesia es la que debe levantar a los ministros que van a estar sirviendo, porque ¿quién más los conoce? Es fácil poder decir a alguien de afuera que venga y levante a ministros. No los conocen en la intimidad, no los conocen en el diario vivir. Pero nosotros, el grupo de hermanos, todos nos conocemos, todos sabemos. Y todos sabemos que lo que cada uno vive en la palabra del Señor, en el Evangelio, sabemos si lo vivimos o no lo vivimos. Por eso se puede evaluar, la iglesia se puede evaluar y levantar a aquellas personas, aún aquellos que tal vez no veamos, ¿no? Hay personas que, hombres jóvenes que tal vez anhelan, pero no lo dicen, y la iglesia va creciendo, pero vemos que tiene las cualidades, tiene características, y poder estar diciendo, esta persona cualifica, podría trabajar en la enseñanza de la iglesia, en el discipulado de la iglesia, porque cualifica con todo lo que dice la palabra de Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dice, saqué una cita ahí del pastor Richard Baxter, del libro del Pastor Reformado. Dice que lo que un hombre es no puede divorciarse de lo que dice. El que quiere decir lo que habla, escribe Baxter, ¿no? Seguramente hará lo que habla. El que quiere decir lo que habla, seguramente hará lo que habla. Por eso, la palabra que nosotros decimos cuando predicamos, o el hermano que predique en este lugar, lo que dice, tiene que ser. Lo mismo que dice, lo tiene que vivir tenazmente, fielmente. Por eso debemos recordar, hermanos, que también somos pecadores, que también el Señor debe cambiar cosas, no todos los días debemos arrepentirnos, pero la tarea es grande, y por eso la cualificación que deben tener los siervos del Señor es alta y exigente. Alta y exigente, y no podemos bajar esto. Creo que la vez pasada lo hablábamos, lo comentaba Pepe en la radio, eso es algo que ha pasado en la iglesia hoy. Se ha bajado el nivel de aquellos que deben servir a la iglesia, y se han tolerado muchas cosas, muchas infantilidades se ha tolerado, y eso ha traído gran prejuicio, se ha perjudicado la obra del Señor por no haber sido cuidadosos en la elección de los ministros y en la predicación de esto a la iglesia, para que toda la iglesia pueda vivir de una manera que pueda ser vivir en santidad. No sin
simplemente podemos obedecer estas recomendaciones o mandatos simplemente porque un hombre confiese que cree en la Biblia, es decir, porque alguien dice yo creo en la Biblia, eso no es suficiente. Recordemos que los testigos de Jehová, la vez pasada hablábamos, ellos creen en la Biblia, ¿no? Ellos son personas que leen, dicen que leen la Biblia, pero no vamos a poner, y hasta tienen las cualificaciones morales a veces que dice la palabra de Dios, pero no vamos a poner a alguien que tuerce la Escritura en un lugar para servir. Por lo menos nosotros que somos llamados cristianos, ¿no? Por lo menos nosotros que sabemos lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. Por eso debemos tener cuidado. Se puede saber mucho de la palabra, se puede tener un conocimiento amplio, pero tal vez no están las características. Y a veces están las características, pero también todavía no está apto para enseñar. En esos momentos hay que trabajar en eso. El llamado, recordemos que está, hermanos. El llamado no lo podemos quitar de la vida de una persona. El llamado Dios lo da. Por lo tanto, es Él el que llama. Pero nosotros debemos esforzarnos. Creo que un ministro de Cristo, si verdaderamente ama la obra de Cristo, tiene que estar esforzándose todos los días porque el Señor obre en estas características. Y esforzándose también para ser una persona apta para enseñar. Si uno quiere estudiar en la universidad una carrera, no va a estudiar de la misma forma que estudiaba cuando estaba en el secundario. 5 minutos antes de la prueba y se acordaba o podía, como decíamos, guitarrear, ¿no? En el examen y nos aprobaba con un 7, con un 8. Cuando uno busca ser un profesional en la materia que va a ser un profesional, un médico, un ingeniero, va a estudiar horas y horas y horas lo que tiene que rendir para poder saber y ser mejor y ser excelente en esa tarea. El siervo de Dios debe invertir sus horas y su tiempo en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra y estar meditando y buscando lo que significa, lo que va a dar o a compartir o a enseñar. Sea cuando tiene que hacer una visita, un discipulado, una enseñanza, una predicación o ministrar a su familia. Debe saber lo que dice la palabra del Señor. Por eso sabiamente el Señor nos pone en un hogar. Y ahí en el hogar hay que enseñarle a los hijos, ¿no? Las preguntas que vienen después. Cuando son más grandes, yo todavía tengo un nene chiquito, 3 años, no pregunta mucho. Pero cuando empiece a predicar de la salvación, a preguntar de la salvación, de la muerte, ¿qué pasa con los vicios? ¿Qué pasa si me alejo de Cristo? ¿Soy de Cristo o no soy de Cristo? Yo tengo que mirar diligentemente lo que dice la palabra del Señor. Invertir el tiempo en enseñar. Y eso es lo principal, la principal tarea que el Señor nos llama a todos, a toda la iglesia de Cristo y más aún a sus siervos. ¿Qué criterios, y esto es una pregunta, ¿no? ¿Qué criterios identifican a un hombre como un maestro capacitado? Hay varios. Vamos a ver los criterios. Si nosotros tenemos que evaluar, bueno, ¿cuáles son los criterios que yo veo que una persona es capacitada? Que yo veo que este hermano es capacitado para la tarea. 1 Timoteo 4:12, vamos a buscar. Ninguno tenga poco de juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No vamos a detenernos quién era Timoteo, cuántos años tenía, qué situación estaba viviendo de su juventud, sino vamos a ver los criterios. ¿Sí? Es importante, descarto eso para no extenderme más. Pero según lo que dice este pasaje de 1 Timoteo 4:12, debe ser creíble, ¿no es cierto? Ahí dice ser ejemplo y vivir lo que enseña. Ser ejemplo. Ser ejemplo de lo que enseña y de lo que dice. Ahí en 1 Timoteo 4:14 hay otro criterio. No descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Y 2 Timoteo 1:6, que lo tengo acá en el leo, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, no es que el imponer las manos tenga un poder, sino que está el llamado de Dios. Pero ahí hay algo importante que dice que debe tener ese don de enseñanza, debe tener ese don de poder enseñar. Por eso, como decíamos al principio, hermanos, el Señor es el que llama. Y no a todos el Señor los va a llamar a una tarea de ser maestro, de pastorear una congregación, de ser diáconos. Queda entendido que todos debemos aprender, que todos debemos estar haciendo discípulos y que todos debemos conocer las Escrituras. Pero la enseñanza, uno se da cuenta cuando está con una persona que tiene ese don de enseñanza. ¿Cómo se da cuenta? Porque habla, dice y comienza a hablar y a enseñar y no nos cansamos de escucharlo. Y todo lo que dice nos queda. No lo podemos retener. En el caso de que tuvimos más cerca, tuvimos al pastor Martín Zacarías, y él es un maestro. Cuando vino la primera vez nos sentábamos desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y nos dábamos cuenta que eran las 10 porque ya estaba oscuro. Pero se escuchaba la palabra de Dios y había una sed que el Señor había puesto. Y también nos había enviado a su siervo, en el cual él enseña y tiene ese don de enseñanza de ser maestro. Y ahí es una persona que tiene esa capacidad, ¿no? Y ese es un buen criterio. El otro es 1 Timoteo 4:6. Seguimos ahí en 1 Timoteo. Otro criterio. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Debe tener un entendimiento profundo de la doctrina que sigue. Segunda Timoteo, de la doctrina que está siguiendo, ¿no? De la doctrina que cree. En este caso lo que dice la palabra del Señor. Segunda Timoteo 2:24 al 25, que lo tengo yo, que me quedé ahí en Segunda Timoteo. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Porque que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y otro criterio es que debe tener una actitud de humildad. Una actitud de humildad. Y ahí lo dice claramente, dice: no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que es lo mismo que debe ser enseñado, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y esta es una característica importante, hermanos, que el Señor tiene que estar obrando en cada uno de sus hijos. En 1 Timoteo 4:7 hay otra característica. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué tiene que ser ahí? Ser un estudiante diligente de las Escrituras, ¿no? Ejercitarse en eso que está viendo, en eso que está aprendiendo. Ser una persona que estudie, debe distinguirse en la santidad. Debe distinguirse en la santidad, lo que es en la piedad. Y 2 Timoteo 2:15, que lo tengo yo acá, que lo adelanté, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este debe ser un estudiante diligente. Debemos buscar la santidad, debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. La palabra dice que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad, que la traza derecha la palabra de verdad, que no la tuerce, sino que la usa correctamente. Y eso debemos ejercitarlo, y el siervo del Señor. Y en 1 Timoteo 4:7 también ahí hay algo. ¿No me lloro? Léelo, por favor. Sí. Desecha las fábulas 4:7 otra vez. Sí, de vuelta. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad.
Una de las cosas que debe ser el siervo del Señor es de evitar errores. Debe evitar errores. Y de estar hablando cosas que son fábulas, ¿no? O sea, son inventos. Y debe estar evitando eso. ¿Por qué? Porque imagínense que hace eso con un grupo de hermanos en una congregación y va a estar sembrando errores, ¿no? Y va a estar hablando cosas que no son. Dice 1 Timoteo 6:20: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y Pablo le debe decir que tenga cuidado de palabras vanas que no llevan a nada, que no llevan a algo. Por eso a veces una persona tiene que ser centrada en lo que está pensando, ¿no? Si yo estoy hablando con un hermano, yo tengo que estar centrado tal vez en escuchar el problema de ese hermano. Si tiene un problema de enfermedad, debemos ver ese problema y orar con ese hermano y llorar con ese hermano y estar encomendándonos al Señor. Pero imagínense que tiene un problema de enfermedad, tiene un cáncer o debe ser operado, un montón de cosas pueden ser. Imagínense si yo les salgo hablando: ¿y qué opinás de la regeneración? Totalmente desviado, totalmente fuera de lugar. No digo que está mal hablar de esos temas, pero tiene que ser centrado, de no divagar en su mente, de no divagar en su mente y estar viendo no solamente lo que aprendió enseñando, sino estar centrado en las cosas que dice el Señor en su palabra, que son buenos argumentos, no falsos argumentos. Dice acá: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y debe evitar esa clase de errores. Y la última característica está en 1 Timoteo 1:18 al 19, por lo menos estas son las más importantes, ¿no? 1 Timoteo capítulo 1, del 18 al 19. Este mandamiento, hijo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Una de las convicciones que debe tener o debe ser el siervo del Señor es ser valiente y tener convicciones firmes. Ser valiente y tener convicciones firmes. Cuando se predica el Evangelio, cuando está en un lugar, cuando tiene que exponer el Evangelio delante de personas que creen lo contrario. Pero no podemos separar las características. Debemos saber que debemos tener esa mansedumbre. Debemos que ver al otro amarlo. Pero también debemos que tener una convicción firme de lo que creemos. Porque a veces nos vamos al punto de que yo amo tanto a mi hermano que no le voy a decir la verdad, para no herirlo o lastimarlo. No, yo lo amo tanto que el Señor me va a tener que dar las palabras para que con amor yo lo pueda corregir, para que con amor yo le pueda hablar y guiarlo en el camino correcto. Con mansedumbre, Él con el fruto del Espíritu, obrando en nosotros como sus hijos. No podemos divorciar o separar las cosas. Debemos tener todo junto. Vamos a seguir un poquito más adelante y esto lo vamos a pasar rápidamente. Dice: no dado al vino. Ahí en 1 Timoteo, volvemos a 1 Timoteo 3, una de las características. Hermanos, esto apto para enseñar, vi esas características rápidamente, pero es para que ustedes tengan una evaluación de cómo debe ser un siervo del Señor que es apto para enseñar. Que tengan en cuenta estos pasajes de 1 Timoteo 4, de 2 Timoteo capítulo 2, que habla apto, las características que deben tener y las aptitudes que deben tener. Es mucho más amplio. Por eso debemos seguir meditando en esto, analizando, porque no solamente nos sirve para ver a otros, sino para verme a mí mismo. Para ver si yo tengo esto, y todo hijo de Dios lo tiene que tener.
una de las cosas que dice 1 Timoteo 3, versículo 3, no dado al vino. Y dice, no pendenciero, ¿no es cierto? Casi que las dos cosas juntas van unidas, ¿no? O sea, una persona que es borracha se pelea, ¿no? Siempre, generalmente, de chicos que por ahí han andado en distintos barrios o a veces jugando, he visto a hombres borrachos o haber entrado a algún bar, ¿no? con amigos y he visto a borrachos y generalmente los más malos que pelean, aunque no tengan ni se puedan poner en pie, malinterpretan las cosas y enseguida se van a los golpes, ¿no? O sacan un cuchillo, y hoy vemos a diario lo que pasa con los chicos, ¿no? A veces que salen de las confiterías bailables, los boliches, borrachos y se pelean y hacen desastres, ¿no? Y no pueden ni sostenerse. Y acá dice, una de las cosas es que no esté dado al vino, como el domingo pasado aclaraba, no es que no puede tomar vino, ¿no? No es que no puede tomar vino, aunque en el pasaje dice, no dado al vino, ¿cierto? Eso lo hablábamos la vez pasada, no dado al vino. Pero, y dice que los diáconos, un poquitito más abajo, dice, no dados a mucho vino, ¿no? Entonces, da la implicación de que el ministro, ninguno de los dos, no es que el diácono se sirve los vasos y el pastor se sirve uno, no, sino que debe tener un criterio de que eso no lo domina, de que no es algo que, ay, me muero si no tomo un vaso de vino. No, sino que es algo, y más en aquella época que se embriagaban. Recordemos el contexto histórico que estaban viviendo, ¿no? El agua que no era muy buena, usaban el vino como también medicina para su cuerpo. Entonces, pero Pablo le tiene que aclarar, porque también había personas que se emborrachaban. Y entonces le debe aclarar eso. Cuando dice también marido de una sola mujer, no es porque hoy, normales, nadie va a tener dos mujeres, pero en aquel entonces venían, y algunos tenían, había algunos cristianos, o sea que se convertían al cristianismo, y tenían más de una esposa. Y Pablo le tiene que decir, esto no puede ser así, no puede ser así. Ahora también, no sé si lo vamos a ver el próximo domingo, pero en algún huequito, tener una sola mujer no solamente significa yo puedo estar casado con mi esposa, pero puedo tener 2 o 3 mujeres, porque me gusta mirar a las mujeres, o le escucho más el oído de alguna mujer cercana a mí, o puede ser mi madre, o puede ser algún pariente, y eso debo tener cuidado porque yo paso a ser esposo de varias mujeres. El Señor me dice que debo centrar mi mirada solamente y mi ocupación en una mujer que Él me dio. Esto no quiere decir que desatendamos las necesidades o la iglesia desatienda las necesidades de las viudas, que hay que atenderlas, por eso hay una prioridad, pero cada uno el Señor les dio una mujer y se debe ocupar efectivamente de ella. Y eso es importante. Ahora estamos viendo el tema del vino. Y ahí en 1 Timoteo, en Tito, 1 Timoteo 5:23. Voy descartando algunos pasajes que ya los hemos leído. Pero vamos a buscar 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua si no usas un poco de vino por causa de tu estómago y de frecuentes enfermedades. Muy bien. Eso Pablo le recomendaba a Timoteo. Ahora, ¿recuerdan que cuando habla acerca de la cena en Corintio, había algunos que iban solo para comer y para tomar vino y algunos se embriagaban? También Pablo lo tiene que aclarar. Por eso es necesario que aquella persona que es llamado al obispado no sea un borracho, sino que también el vocablo griego que utiliza es ser sobrio. Por eso va acompañado todo junto. Tiene que ser sobrio, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Ahora, debe ser, el versículo 2 dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Debe ser sobrio. Una persona que no es sobria parece un borracho.
Habla como un borracho sin estar borracho, porque no se le entiende. No hay un hilo conductor. No sabemos qué es lo que quiere decir. Y lo mismo hacen los borrachos. Entonces debemos ser cuidadosos, ser sobrios, y este es un sentido literal a no estar intoxicados o drogados, ¿no? Entonces tener en cuenta eso. Y bueno, y no dado a pelear, que es traducido por el griego pleitein, que significa uno que da golpes o que pega. Entonces, un anciano no debe ser iracundo y no recurre a la violencia física, y esa cualidad está estrechamente relacionada con la de no ser adicto o dado al vino, porque tal violencia es generalmente asociada con las personas que beben excesivamente, ¿no? Esto lo saqué del comentario de Hendrickson, y es una buena aclaración. Y dice 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ahora, el término griego traducido no contencioso significa pacífico o reacio a pelear. Y no se refiere tanto a la violencia física, ¿no? Como una persona contenciosa. Tener a alguien contencioso en la posición de líder, hermanos, es peligroso, porque eso puede traer una desunión. Entonces, sí o sí, una persona, un ministro no puede ser contencioso, porque eso perjudica la obra del Señor. No debe ser. Imagínense, si hay una persona un ministro que se va a los golpes o que golpea, obviamente que no, pero hay aquel que no golpea, pero sí sabe con la habilidad traer confusión y traer desunión dentro del cuerpo de Cristo. Y eso se puede notar y todos lo podemos ver. La iglesia de Cristo tiene que estar atento a esas cosas. Porque si hay hermanos que están chismeando o que están murmurando, hay que corregirlos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en el amor del Señor. Pero imagínense que una persona que es un ministro de Cristo no puede tener esta característica: ser un peleador, ser un rencilloso. Ahí en Tito capítulo 3, versículo 2. Tito capítulo 3, versículo 2. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Para con todos los hombres, el siervo del Señor debe mostrar esas características: pacífico, reacio a pelear. Fíjense que acá en Tito 3:2 utiliza una palabra que es cordial, ¿no? O sea, una palabra que sea amable, cordial, y esto es no peleador o no rencilloso, también se puede traducir. Entonces, el requisito de no ser rencilloso, según Tito capítulo 3, versículo 2, es lo mismo que no pelear. Lo pone en la misma posición. Aquel que da una trompada es lo mismo que aquel que no da una trompada, pero dice algo para generar un pleito o generar una división. Lo pone en el mismo contexto. Fíjense ahí en 1 Corintios 1:12. Hay un caso que Pablo tiene que hablar seriamente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había un problema, decía que yo soy de Pablo, yo soy de este, porque me predicó, yo soy. Y entonces Pablo tenía que parar ahí esa disputa, y no es yo soy de esto, yo soy de otro, ¿no? Y eso era un problema, y había contiendas y rencillas, y eso no era la edificación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, le aclara, en Timoteo capítulo 1, 4, dice: ni presten atención, esto le está hablando a él, pero para que lo diga la iglesia, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Es un pedido de urgencia que Pablo le dice a Timoteo. Dice que esto no puede estar. No
no presten atención, no se fijen en esas cosas, en fábulas, genealogías interminables, cosas vanas. Entonces, tener cuidado de esto. La iglesia de Cristo tiene que tener cuidado de esos errores. Y por último, perdona la persona que es llamada a la tarea, es una persona que perdona con facilidad los errores humanos. Y acá podemos ver 1 Corintios 13:5. Contrario a esto, en lugar de ser un líder, peleador, pendenciero, debe ser gentil. Y el término griego traducido gentil o amable dice que describe la persona que es considerada afable, indulgente, cariñosa, que fácilmente perdona los errores humanos. ¿Qué dice en 1 Corintios 13:5? Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y yo no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense, hermano, que es importante la característica del amor. Puedo hacer muchas cosas, pero no tengo amor, nada me sirve. Por eso es una característica de aquellas personas que tienen que tener... Sí, perdón. Ese era 13:3. Sí, 13:5. Ah, 13:5. Léelo si querés hasta el 5. Bueno, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el 5. Ahí está. Bien. No, porque no lo tengo acá escrito, no lo está haciendo. Pero fíjense lo que dice. No es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor. No guarda rencor. Por eso es toda la característica que tiene el amor. No solamente es te quiero mucho, sino que hay cosas que hacen el amor. Y una de esas cosas es perdonar los errores con facilidad. Y una de las tragedias para un siervo de Cristo es tener esto en mente, que tal vez hablen mal, que tal vez digan malas cosas, y que se guarde eso por dentro. Y muchos se han retirado del ministerio por esto. Muchos han abandonado la iglesia del Señor por esta causa, por tener ese rencor, y se han alejado del Señor, se han alejado de la obra del Señor, por no poder sobreponerse a los problemas, ¿no? Y por no poder sobreponerse a la crítica. Por eso, hermano, es importante que nosotros, como hijos del Señor, saber que podamos tener un buen pensamiento hacia mi hermano, aún sabiendo que está equivocado. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos esta característica que es el amor del Señor. No guardar rencor, dice la palabra de Dios. No estar llevando una lista de todas las cosas que a mí me hicieron mal. Hermanos, si tenemos esto, si nosotros vemos que nos acordamos de todo lo que a mí me hicieron mal y me lo acuerdo, llevo una lista en mi mente, estoy en serios problemas. Debo orar al Señor y pedirle al Señor que me llene de su amor, para no guardar rencor, porque eso se llama rencor, y debemos tener cuidado con esto. Y más aquellos que están enseñando o que están siendo más vistos, son todavía un blanco más fácil, porque son los que más ven. Por eso nosotros debemos tener cuidado como hijos de Dios, de estar cuidándonos y de revestirnos de todo el amor del Señor. Vamos a orar, hermanos, para poder estar concluyendo y poder meditar en todo esto que estuvimos hablando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que pudimos compartir tu palabra, adorarte, Señor. Señor, te amamos, Señor, y por eso queremos ser aquellas personas que guardan tu palabra, Señor. Todo tu consejo, toda la verdad, Señor. Señor, gracias, Señor, porque todo lo que estamos viendo nos ayuda a crecer, a examinarnos y evaluarnos, Señor. Porque estas son las características que debemos tener como hijos tuyos, Señor.
aquellos que son llamados al ministerio y aquellos, Señor, que son llamados tus hijos, deben tener, Señor, estas características, Señor. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, pero sobre todas las cosas, Señor, que nos hagas comprender tu amor, Señor, que podamos ver tu amor, Señor, el amor que tuviste para cada uno de nosotros. Señor, que lo podamos ver, experimentar. Señor, que podamos, Señor, ser llenos de ti, Señor. Señor, gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por los dones que has repartido en tu iglesia, Señor. A cada hijo tuyo, Señor. A cada hija tuya, Señor. Le has dado dones en los cuales, Señor, te ruego que puedan estar, Señor, esforzándose por aprender cada día más tu palabra. Y que, Señor, tu iglesia sea edificada en cada uno, Señor, de tus hijos, con cada uno de tus hijos, Señor. Te alabamos, Padre, y te damos toda la gloria a ti, Señor. Y gracias por asistirnos, Señor, y gracias por este tiempo que pasamos juntos. En tu bendito nombre. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga.